A ver, pensemos en esto. ¿Por qué algunas personas parecen atraer la riqueza casi sin querer, mientras que otras, trabajando el doble, a duras penas llegan a fin de mes? La respuesta, según T. Harv Eker, no tiene que ver con la economía, ni con la educación, ni siquiera con la suerte. Está en un código invisible que se programó en nuestra mente desde que éramos niños. Hoy vamos a descifrar juntos ese juego interior de la riqueza. Bienvenido a De Fondo, un libro, el espacio donde analizamos libros que despiertan la mente, porque un buen libro nunca guarda silencio. Esta frase, esta es la llave maestra de todo. No es una simple cita, es el diagnóstico de por qué el 99% de los planes para hacerse ricos simplemente fracasan. Lo que Eker nos dice es que todo el conocimiento, toda la estrategia del mundo son inútiles si el software invisible que corre en nuestro subconsciente está, de hecho, programado para sabotearnos. Este es el gran enigma, ¿verdad? La pregunta que atormenta a millones. Y es que no es una cuestión de cuánto esfuerzo se le ponga, ni de qué tan brillante sea uno. Es un juego con reglas ocultas. Y para entender esas reglas, tenemos que empezar con la historia del hombre que las descifró, justo después de tocar fondo. Antes de convertirse en un maestro del juego interior de la riqueza, T. Harv Eker fue su primera víctima. Su historia no es un cuento de hadas, para nada. Es un descenso directo a los infiernos financieros. Imaginen la desesperación. Años de esfuerzo sobrehumano, un negocio tras otro, y la única constante es el fracaso. Eker vivía una auténtica pesadilla. Él mismo decía que oía hablar de las ganancias, pero nunca, jamás las veía. Al final, arruinado y humillado, tuvo que volver a casa de sus padres. Y ojo, no era solo un fracaso, era un colapso total. Y fue justo ahí, en ese abismo, donde encontró la primera pista. Y entonces, en su punto más bajo, llegó la revelación. No vino de un libro de negocios, sino de un amigo de su padre, un multimillonario, que le dio la clave en una sola frase. El secreto no estaba en qué hacer, sino en cómo pensar. Le dijo algo como, si piensas como los ricos y actúas como ellos, ¿adivina qué va a pasar? Pues que serás rico. Esa idea, tan simple, fue la chispa que lo cambió absolutamente todo. Desde ese momento, Eker se obsesionó. Dejó de estudiar negocios y se puso a estudiar a los ricos. Y en esa inmersión profunda, pero de verdad profunda en la psicología del éxito, descubrió el sistema operativo que controla nuestra vida financiera, el patrón del dinero. Y aquí está el concepto que lo explica todo. Piensen en este patrón como el termostato financiero de la vida de una persona. Está preprogramado a una cierta temperatura económica. Si está fijado, digamos, en 1,000 al mes, aunque esa persona se gane la lotería, su subconsciente encontrará la forma de quemar ese dinero para volver a su temperatura de confort. Por el contrario, un millonario que lo pierde todo tiene su termostato en millones. Es casi inevitable que recupere su fortuna. La pregunta entonces no es cuánto dinero se gana, sino a qué temperatura está fijado ese termostato. Esta es la ley fundamental del universo financiero de Eker. Todo el mundo intenta cambiar sus resultados, los frutos. Se matan trabajando para tener más manzanas, pero sus árboles siguen dando limones. ¿Por qué? Porque ignoran lo invisible. El verdadero juego no se gana en las ramas, se gana en las raíces, en el subsuelo de la mente. Y este es el mapa exacto de cómo se construye la realidad financiera. Es como una cadena de montaje invisible. La programación de la niñez crea los pensamientos automáticos. Esos pensamientos generan sentimientos dominantes. Esos sentimientos dictan nuestras acciones, y las acciones producen los resultados que vemos en la cuenta bancaria. Para cambiar el destino final, hay que hackear el primer eslabón de la cadena, la programación. Entonces, si esta programación es el código fuente de nuestra vida, la pregunta es obvia: ¿quién lo escribió? ¿Y cuándo? La respuesta nos lleva de vuelta a la infancia, a ese momento en que nuestro disco duro mental estaba completamente abierto. Nuestro patrón se forjó a través de 3 canales principales. Primero, lo que oímos. Frases como, los ricos son avaros, o la clásica, el dinero no crece en los árboles. Segundo, lo que vimos. El ejemplo de nuestros padres, sus miedos, sus luchas o su abundancia. Y tercero, lo que vivimos. Incidentes con una carga emocional muy fuerte, ya sea la vergüenza por no tener algo o la alegría por recibirlo. Esas experiencias se convirtieron en las leyes no escritas que gobiernan nuestro dinero hoy.
Pero aquí viene el giro, lo que convierte este diagnóstico en un manual de liberación. Este programa no es permanente, no es hardware, es software. Y como cualquier software, se puede desinstalar y reemplazar. Ahora entramos en la fase de la prescripción, en cómo podemos reescribir ese código. Piensen en la mente como un gabinete de archivos. Ante cualquier decisión sobre dinero, automáticamente abre un archivo. Si los archivos que tenemos se titulan "El dinero es escaso" o "Invertir es peligroso", pues las decisiones serán siempre de miedo y contracción. La estrategia de Aker es radicalmente simple. Tenemos que formatear ese gabinete e instalar a propósito nuevos archivos de riqueza. Y la herramienta de poder para instalar estos nuevos archivos no son las afirmaciones positivas y débiles, no. Es algo mucho más potente, las declaraciones. Una declaración no es un deseo, es una orden, es un comunicado oficial al universo y a nuestro propio subconsciente de que una nueva realidad ha comenzado. Al decirlas en voz alta, con energía, se anclan en cada célula del cuerpo. Esta es la declaración maestra. Al declarar "mi mundo interior crea mi mundo exterior", se elimina para siempre el papel de víctima. Ya no hay culpas para el gobierno, la economía o la familia. Se asume el poder absoluto de un creador. Y este es el primer y más grande paso para tomar el control del volante financiero. Una vez que empezamos a instalar estos nuevos archivos, la realidad externa empieza a transformarse de maneras asombrosas. Veamos uno de los cambios de perspectiva más potentes que separan a los ricos del resto. Miren, he aquí una diferencia brutal. Ante la misma idea de negocio, la mente programada para la pobreza se pone a escanear en busca de obstáculos, de todo lo que podría salir mal. La mente reprogramada para la riqueza, en cambio, escanea en busca de oportunidades y recompensas. Y el punto clave es este: la gente rica actúa a pesar del miedo, mientras que la gente pobre deja que el miedo la paralice. El foco lo es todo. Y este es el secreto final, la conclusión más liberadora de todas. La riqueza no es algo que nos pasa, es algo que elegimos. Podemos seguir operando con los archivos mentales que nos instalaron por defecto, o podemos elegir, conscientemente, instalar las actitudes y creencias que nos llevarán al éxito. La elección es nuestra, siempre. Así que la pregunta que nos deja este análisis es directa y muy profunda. Ahora que se conoce el código, ¿qué historia está contando el propio patrón financiero en este preciso momento? Reconocer esa historia no es solo un ejercicio de reflexión, es el primer acto para hackearla y reescribir por completo el destino económico. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si este libro te dejó pensando, entonces ya hizo su trabajo. Pero recuerda, entender una idea es solo el primer paso. Aplicarla es lo que transforma. Si quieres profundizar todavía más en los conceptos que analizamos hoy, en Substack encontrarás el blog completo del episodio. Porque un buen libro nunca guarda silencio, solo espera a que alguien decida escucharlo. Yo soy Noé y esto fue De Fondo, un libro. Nos escuchamos en el próximo episodio.